Vamos a disertar un poquitico mientras llega Tony Vitola. Él es, recuerden, tuvimos aquí el viernes pasado, él es el vicepresidente de la colonia venezolana en Colombia, además es estratega político también. Y rico tener un momentico, aunque sea, antes de que llegue otro invitado, tenemos muchos invitados siempre, y antes de ello, una disertación acerca de lo que me dice un lector, un internauta. Eh, no voy a decir el nombre, pues porque no estoy autorizado para decirlo, pero él me dice que, por ejemplo, el haber dicho nosotros que más de 5 millones de votos a favor de Maduro habían impedido. Bueno, voy de una vez con Tony Víctor y le hago la pregunta a él. Tony, lo saludo primero a usted. Bienvenido a Clickracia, el poder de la información a un clic. Roger, buen día, un gusto saludarte Ahí están nuevamente. de muy difícil conectividad. Sáqueme por favor, José, esa pantalla negra, o yo luego para este lado, para que me vean, ¿Me escucha? Yo lo mientras veo a aparece usted. el tonito. Bueno, voy haciendo el comentario, entonces Javier y Oscar me ayudan. Dice que nosotros dijimos que 5.150.092 votos impidieron el retorno de la democracia. Y entonces él dice, ¿y acaso esos 5 millones de votos a favor de Maduro no son el resultado de la democracia? La verdad es que el titular, ustedes saben que uno tiene tendencia y ya. Bueno, vamos con Tony Vitola mientras recobramos la conectividad con nuestro compañero Roger Vélez. Bueno, Tony, pues ahí estaba hablando Roger Vélez sobre más de esos 5 millones de pesos que saca Nicolás Maduro en Venezuela y estaba hablando sobre una pregunta bastante importante. Es que, ¿acaso esos 5 millones no hacen parte de la democracia, no hacen parte para ganar una elección? Pero aquí la pregunta, Tony, es el manto de dudas que genera todo lo que pasó en la jornada electoral de este domingo, especialmente cuando se habla que no existieron veedores internacionales, por ejemplo. Se habla inclusive, y quiero que usted nos haga un análisis de lo que piensa de que una veeduría que dice el presidente hoy electo, Nicolás Maduro, que son 16 veedurías las que se les hace a todo el sistema electoral en Venezuela. Bueno, en fin, ¿cuál es su posición, Tony Vitola, usted como vicepresidente de la colonia de venezolanos en Colombia frente a lo que pasó ayer en Venezuela? ¿Creen ustedes que hubo fraude? ¿Creen ustedes que hubo democracia? ¿Cuál es el análisis que ustedes hacen? Hola, buenos días, un gusto en saludarlos. Y bueno, sí, efectivamente creo que el mundo entero, la comunidad internacional, los colombianos, los venezolanos, vimos cómo se perpetuó o se está perpetuando, mejor dicho, un fraude electoral en Venezuela con unos resultados que no tienen ningún tipo de sentido y no reflejan la realidad de lo que se vivió el día de ayer en las urnas electorales de Venezuela, ¿no? Evidentemente hubo muchas irregularidades, muchas arbitrariedades por parte del régimen venezolano en los centros de votación. No transmitieron la gran mayoría de las actas de los centros de votación. No permitieron que los testigos electorales de la oposición ingresaran a los centros de votación. Y ellos, quédenles claro que ellos no tienen ningún soporte para demostrar en este momento que supuestamente ellos ganaron las elecciones. A Maduro le va a quedar muy difícil sostener esta idea en los próximos días. Hemos visto como ya los gobiernos de muchos países han pronunciado desconociendo estos resultados. El gobierno de Alemania, Panamá, Costa Rica, Estados Unidos, Ecuador, eh, eh, muchos países ya se han pronunciado y con cada hora que pasa hay más países que se están pronunciando. Por el otro lado, es un escenario que se esperaba por parte de la oposición venezolana porque nos estamos enfrentando evidentemente a una dictadura y el llamado fue a que los venezolanos se mantengan en los centros de votación, que en este momento, en este mismo instante, los venezolanos permanecen en las calles de Venezuela, en los centros de votación donde no se ha podido realizar la contabilización de los votos y no se cuentan con las actas para poder tener el soporte de que evidentemente hubo un fraude electoral. Sin embargo, en este momento
la oposición cuenta con más del 40% de las actas de los centros de votación de Venezuela, y con ese 40% ya hay un soporte de que no tiene ningún tipo de sentido lo que reflejan las actas que tiene la oposición y el resultado que dio Nicolás Maduro, o mejor dicho, el Consejo Nacional Electoral el día de ayer en horas de la noche. Tony, pero acá la pregunta es qué va a pasar. O sea, una cosa es lo que dice la oposición, otra cosa es lo que vimos anoche a un Nicolás Maduro proclamándose como reelegido presidente de Venezuela, pero ¿qué va a pasar? Porque ¿a dónde van a acudir? ¿Dónde va a acudir la oposición para que se haga respetar las actas que usted dice que tiene la oposición, donde los dan a ustedes como ganadores? O sea, ¿cuáles son las expectativas? ¿Cuáles son las esperanzas que ustedes tienen de ahora en adelante? Porque hasta hoy o hasta este momento es Nicolás Maduro el reelegido. Sí, es una situación bastante compleja. La verdad, es una situación que no se va a solventar incluso el día de hoy, sino en los próximos días. Los venezolanos en Venezuela no bajan los brazos, no han perdido las esperanzas, saben que el que salió victorioso el día de ayer y de forma aplastante fue Edmundo González. Los venezolanos estamos claros de ese tema, y los venezolanos en este momento están dispuestos a defender los resultados en las calles de Venezuela y específicamente en los centros de votación de forma pacífica. Eso hay que dejarlo claro, porque ese fue el mensaje que dio María Corina el día de ayer: que vayamos a los centros de votación, que nos mantengamos ahí en los centros de votación donde todavía no tenemos las actas de los conteos de estos dichos centros, pero de forma pacífica, en familia, ¿no? Evidentemente, ahí hay un discurso, o ahí hay un trasfondo en este discurso de María Corina, y es dirigido hacia la cúpula militar, que por informaciones que hemos estado manejando desde Venezuela, es que hay un gran sector de la cúpula militar que está descontenta con esta situación, que incluso votaron por Edmundo González, que no están de acuerdo con este primer boletín, y el mensaje fue a ellos: ustedes van a ponerse del lado correcto de la historia, o van a llegar al punto de que van a dispararle a niños, ancianos que van a acudir a los centros de votación bajo el lineamiento de María Corina Machado de forma pacífica, como un acto cívico a resguardar estos votos de Edmundo, ¿no? Entonces, parte de lo que suceda en los próximos días va a depender de qué postura va a tomar la cúpula militar frente a esta situación. Tony, buen día, cordial saludo. Tony, dos preguntas. La primera, es muy fácil, entre comillas, robarse unas elecciones cuando los porcentajes de diferencia son muy bajitos. Pero ¿cómo hace uno para robarse unas elecciones cuyos porcentajes, según lo habían planteado las últimas encuestas, eran casi de 40 puntos? Y la segunda, ¿por qué sigue hablando María Corina Machado si el candidato era Edmundo Arias? Ese es un tema que nosotros los colombianos no entendemos mucho. Muchas gracias, Javier, por tus preguntas. Bueno, con respecto a la primera, sí, tuvimos dos escenarios, ¿no?, parecidos. En el 2013, cuando Nicolás Maduro se enfrentó contra Enrique Capriles, claro, el porcentaje fue muy bajo, ¿no? Nosotros sabemos que esas elecciones se las robaron a Enrique Capriles, pero el margen de diferencia entre ellos dos fue muy reducido, eh, y digamos que eso les permitió a ellos voltear los resultados de una manera como más sutil, por decirlo así, aunque los venezolanos estamos conscientes de que hubo ese día 3.000 irregularidades que se presentaron en los centros de votación y de que nos robaron las elecciones. Sin embargo, tenemos el escenario del 2015 en las elecciones a la Asamblea Nacional de Venezuela, donde la victoria de la oposición fue tan aplastante en contra del chavismo, de que a ellos no les quedó de otra que reconocer los resultados, ¿no? Porque no tuvieron oportunidad de voltear las elecciones. En este escenario, ellos saben que la diferencia fue abismal, se está manejando un 70-30, 70% Edmundo, 30% Nicolás Maduro, y todos vimos que dieron unos resultados que ni siquiera tienen sentido, porque es que tú sumas los porcentajes que dijeron en el primer boletín, y ni siquiera suma el 100%, ¿no? Suma más del 100%, y a los candidatos independientes les dieron un porcentaje por igual,
y también dieron un porcentaje supuestamente bajo un 80% ya del escrutinio hecho, pero realmente ellos ni siquiera cuentan con las actas. Es decir, ellos simplemente dieron unos resultados que nadie se los cree, que no tienen ningún tipo de sentido, ¿no? Pero claro, también tenemos el antecedente de 1958, en la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, de que él gana unas elecciones obviamente muy viciadas y posteriormente, producto de la presión popular, Marcos Pérez Jiménez termina huyendo del país pocos días después, ¿no? Entonces, eh, esto lo digo con el mensaje de que no es que hemos bajado los brazos, los venezolanos no han bajado los brazos. En este momento, como comenté, están en los centros de votación eh, respaldando, digamos, a los testigos electorales de la oposición para poder tener las actas y el soporte que diga en su totalidad, digamos, reafirme que nos robaron las elecciones o se quieren robar las elecciones, pero aquí va a ser un factor fundamental la decisión que tome la cúpula militar en los próximos días. Buenos días, Tony. Tony, estaba, antes de irme, porque hubo un problema técnico y me salí, estaba haciendo un comentario y dije, mejor preguntémosle a Tony, que además es analista político, un tema que tiene que ver mucho con cultura política. Nosotros titulamos de la siguiente manera, Tony: con el 51.20% de votos a favor de Nicolás Maduro, ganó las elecciones en Venezuela. 5.150.092 votos, ahí está en pantalla, impidieron el retorno de la democracia. Entonces me escribe un internauta y dice, pero ¿por qué ustedes titulan de esta manera? ¿Acaso no hubo elecciones pacíficas, múltiples candidatos, veedores internacionales, altísima participación de los ciudadanos votando libre y espontáneamente? Porque entonces decimos que 5.150.092 votos impidieron el retorno a la democracia. Entonces, mi inquietud para poder titular así es esta, Tony: ¿tendremos razón o estaremos errados? Es que yo pienso, ya esto es particular, que no ha habido democracia durante 25 años. Eso es lo que están buscando ustedes, que la democracia retorne y que se sobreponga a un sistema político que es dictatorial, que es totalitario. ¿Es así o no? Sí, evidentemente, y eso es algo importante que hay que aclarar porque es que hay gente que piensa, pero ¿cómo hablamos de una dictadura en Venezuela si hay elecciones, no? Sí. Pero claro, digamos que estamos hablando de un comunismo o de unos regímenes dictatoriales, o como lo han llamado aquí en Latinoamérica, el mal llamado socialismo del siglo XXI, en el cual ellos se venden o se intenta vender ante la comunidad internacional como que, bueno, nosotros no somos una dictadura porque hacemos elecciones, ¿no? Pero si vamos al caso, en Corea del Norte, que es un país netamente comunista, hay elecciones, ¿no? El tema es bajo qué garantías y si son unas elecciones transparentes, cosa que sabemos que en Corea del Norte, por ejemplo, no sucede, porque siempre gana el partido oficialista, ¿no? Igualmente en el caso de Venezuela, desde hace 25 años nosotros no hemos tenido elecciones limpias, hemos tenido elecciones donde ellos utilizan todo el aparato del Estado para hacer campaña, elecciones donde los militares y los grupos colectivos van a los centros de votación de la oposición a dispararle a la gente, elecciones donde les cambian los centros de votación a las personas en el último momento, por poner un ejemplo, para que la gente de Medellín tenga más o menos una idea de cosas que pasan, por ejemplo, en Venezuela. Tú vas a votar, por ejemplo, y tu centro de votación es estadio, por ponerte un ejemplo, pero entonces tú llegas a estadio y te dicen, no, tú ya no votas en estadio, tú votas en Yarumal, Antioquia. Entonces, claro, quién se desplaza para Yarumal, Antioquia el mismo día de las elecciones para votar. O incluso no solamente te dirán Yarumal, Antioquia, no, tú votas en Cartagena. Y eso pasa en Venezuela. Por ejemplo, le secuestran las tarjetas
de los partidos políticos de la oposición. Incluso lo vimos en el tarjetón electoral y lo conversamos hace unos días, en partidos que apoyaron a María Corina, que son de la oposición como Voluntad Popular, tenían otro candidato que no era, digamos, Edmundo González, porque el régimen secuestra las tarjetas políticas de la oposición y se las entrega a sus aliados. Es decir, un sinfín de cosas. El día de ayer lo vimos como no permitieron durante esta semana el ingreso de la observación internacional, deportaron a la delegación del PP de España, no permitieron el ingreso de varios expresidentes de Bolivia, de Panamá, la ex vicepresidenta de Colombia, de México. O sea, no podemos hablar de unas elecciones con garantías porque nunca las ha habido en Venezuela en estos últimos 26 años, ¿no? Entonces, coincido de acuerdo, estoy de acuerdo contigo con el mensaje que estás, que comentaste del retorno a la democracia, porque en Venezuela no ha habido democracia en estos últimos años. Y voy a cerrar con el comentario que usted hace, Tony Vitola. Voy a cerrar precisamente con esta imagen y el comentario pues que hacemos respecto de esto, porque digamos que hemos querido ser consecuentes sobre lo que es democracia y lo que es otro sistema político diferente a la democracia, que aunque imperfecta, pues permite más garantías, a pesar de que se encubran ciertas garantías en un sistema totalitario que, como usted lo acaba de comentar, en realidad solamente es encubrimiento. Para la muestra, esa imagen final que estábamos viendo cuando María Corina Machado entra a votar y tiene esa reacción tan nefasta, tan antihumana, tan antidemocrática de parte de la policía o de, yo no sé cómo lo llaman allá, los miembros de la Guardia Civil de Venezuela. Entonces estamos viendo ahí, esto es para redondear dentro del comentario, Tony. Este resultado fue el que nos daba supuestamente la democracia hasta ayer tarde, o sea, un proceso electoral democrático, transparente, y daba este resultado. Edmundo González arriba con un 65%, Nicolás Maduro doblado. La democracia, entre comillas, cooptada por el poder dictatorial, contraria a la verdadera democracia, entregó otro resultado finalmente, el de esos más de 5 millones de votos a favor de Maduro. Lo que estoy diciendo es a modo de conclusión. Pues no puede haber democracia cuando, no obstante, exista la pantomima, permítame la expresión, y todo esto suena pues a opinión definitivamente. Entonces no puede haber democracia en tanto exista la pantomima, aunque exista la pantomima, a sabiendas de que los resultados de la voluntad popular no se van a respetar, que es lo que supone, ¿cierto, Tony? Que ese resultado, ese supuesto resultado, es lo que estamos viendo en pantalla, que es el de la voluntad popular, es el que no se respetó finalmente, al parecer. Sí, evidentemente, y te lo comento yo, Roger, que personalmente el día de ayer, tanto mi equipo de trabajo como yo estuvimos toda la tarde recibiendo conteos de centros de votación que nos llegaban, ¿no? Y déjame decirte que en ninguna acta que a mí me llegó personalmente, que fueron muchas, ninguna ganó Maduro y en todas fue por paliza. Y te estoy hablando de centros de votación donde el chavismo era fuerte, o sea, donde era fuerte históricamente. Se llevaron una paliza en municipios que eran oficialistas, ¿no? Entonces, que ellos vengan en la noche a decir que ganaron con ese amplio margen de votación que nadie, evidentemente, se los creyó. Nadie, incluso lo que había comentado hace un rato, si, ni siquiera los porcentajes dan con el primer boletín que ellos dieron, dan más del 100% incluso, o sea, una cosa pero irrisoria, ¿no? Pero claro, estos días van a ser cruciales para el destino de Venezuela y el llamado de María Corina fue a que la gente se mantenga en los centros de votación. Que está sucediendo en este momento mientras tú y yo estamos conversando. La gente está en los centros de votación de Venezuela defendiendo los resultados con los testigos electorales de la oposición y solicitando solicitando las actas en manos que confirmen o reafirmen, mejor dicho, la victoria de Edmundo González. Sí, señor. Hombre, Tony,
Esperemos a ver entonces qué ocurre. Usted nos está comentando, estaremos al tanto. De pronto mañana, si es posible, volvemos a comunicarnos, porque la idea es esperar pues el desarrollo de esto. ¿Usted confía finalmente, Tony? ¿Usted confía en que esto pueda revertirse? Nosotros tenemos confianza, pero sabemos que un factor determinante va a ser la postura que va a tomar la cúpula militar en los próximos días. ¿Y eso qué implica? Implica que se coloquen del lado correcto de la historia, ¿no? Y sepan que aquí ganó, digamos, Edmundo González y como te comenté, como comenté anteriormente, hay un sector de la cúpula militar que está descontenta con esta situación, pero necesitamos que vayan más allá del descontento, sino que también Pero, tomen acciones para proteger al pueblo venezolano. pero entonces cuando yo entiendo eso, pero cuando yo digo que implica, eso llevaría a la amenaza que precisamente hizo Nicolás Maduro, pero pensando en que él iba a ganar fácilmente con amplia diferencia y que habría entonces derramamiento de sangre, porque sería entonces la fuerza pública, las armas, las que toman la decisión. Eso implica confrontación, eso implica... Bueno, eso implica que no levanten las armas, todo lo contrario, en contra del pueblo venezolano mientras esté en los centros de votación defendiendo las actas, ¿no? Que es lo que se espera por parte de ellos. Ah, bueno, es que yo pensé como que la fuerza pública se ponía a favor de la democracia. No, es simplemente que respete, pero lo vemos complicado, ¿cierto? ¿O no? Para ser sincero, difícil. Claro, que no levanten las armas en contra del pueblo venezolano que está peleando, digamos, por la voluntad que se dio el día de ayer, es ponerse del lado de la democracia, ¿no? Ah, exacto, exacto. Muy bien. Tony, eh, hemos hablado de un llamado de golpe de Estado. ¿Creen ustedes que esa es la figura o creen lo que ustedes están pidiendo es que esas fuerzas del Estado garanticen que se conozcan los verdaderos resultados como ustedes lo dicen? ¿A qué figura estamos hablando? Porque es que cuando María Corina habla o le hace ese llamado a las fuerzas del Estado, uno haría como a derrocar a Nicolás Maduro. No, a que se pongan del lado correcto de la historia, ¿no? Evidentemente sabemos que la cúpula militar es el brazo armado de Nicolás Maduro y es el brazo mayor que hoy sostiene a la dictadura en Venezuela porque ya ellos no cuentan ni siquiera con el respaldo del pueblo y ya mucho menos con el respaldo de la comunidad internacional. Solamente les queda el brazo militar, que son los que han venido, digamos, amedrentando al pueblo venezolano en estos últimos años y son los que han protegido obviamente a la dictadura, pero también sabemos que hay un descontento fuerte en las bases de la cúpula militar frente a esta situación que está ocurriendo. Creo que el escenario que estamos esperando no es que haya un derramamiento de sangre, creo que nadie quiere eso, sino que ellos no levanten las armas eh, al pueblo venezolano y se pongan de parte de ellos en la protección de los votos y de las actas en los centros de votación. Tony, voy a insistirle con la pregunta, porque la figura relevante de la oposición en estas elecciones o en este proceso electoral ha sido sin duda María Corina Machado, no así tanto Edmundo Arias. Nosotros sabemos quién es María Corina Machado, sabemos de su talante y como de sus posiciones muy fuertes en contra del régimen de Nicolás Maduro. Pero ¿quién es Edmundo Arias? Que al parecer pues surgió como una especie de as bajo la manga para poder continuar en este proceso electoral. Sí, Javier, qué pena que no te respondí la pregunta antes. Sí, evidente, hoy creo que nadie tiene discusión en Venezuela de que la líder con la que se sienten representados los venezolanos es María Corina Machado, porque es una líder que viene desde hace muchísimos años luchando en contra de la dictadura con un discurso coherente, muy coherente. Creo que los venezolanos cuando piensan en María Corina piensan en coherencia, ¿no? Y es el hecho de que hay clase política de la oposición tradicional que en ciertos momentos de la historia han, digamos, mantenido un discurso como más sutil
o incluso se les ha tachado de que han negociado con el régimen o mantenerse en un status quo con el régimen. Sin embargo, María Corina desde hace muchos años ha mantenido el mismo discurso de que estamos en una dictadura en Venezuela, ¿no? Y es un discurso que con el paso del tiempo ha calado mucho más en el sentir de la gente, que se vio reflejado en las primarias y en la consulta de la oposición, en la que María Corina ganó con más del 90% de los votos, una votación arrolladora frente a los otros candidatos de la oposición. Entonces, hoy María Corina representa lo que es el sentir del pueblo venezolano, de que está cansado, de que quiere un cambio, de que se ven reflejados en ella, pero recordar que no la dejaron inscribirse como candidata presidencial, porque sabemos que hoy es el principal temor de Nicolás Maduro, e hicieron todo lo posible para que no inscribiera su candidatura, posteriormente tampoco la de Corina Lloris, y terminaron pudiendo inscribir la candidatura de Edmundo González, que es una persona diplomática, es una persona que siempre ha estado, digamos, en el movimiento político de la oposición en Venezuela. Bueno, en su momento, en los años 90, fue embajador de Venezuela ante Argelia, después embajador de Venezuela ante Argentina, fue el representante internacional de la Mesa de la Unidad Democrática, pero no era una persona que lo conocían los venezolanos. No estaba, digamos, dentro del imaginario colectivo de los venezolanos, Edmundo González, y por eso la conducción política en esta situación la está dando María Corina, porque es la que, digamos, le ha tenido más llegada a los venezolanos, ¿no? Sin embargo, los venezolanos hoy confían en que es Edmundo el candidato, pero la conducción política como tal la da María Corina, como la ha venido dando estos últimos años en el país. Tony Vitola, vicepresidente de la colonia venezolana en Colombia, analista político, gracias por estar con nosotros este rato. Vuelvo y digo, lo molestaremos porque necesitamos saber a dónde va a parar esto. Dios le pague, Tony, gracias. Muchas gracias, Roger, a todo el equipo de trabajo por estar siempre pendiente de esta situación en Venezuela, por la invitación a este espacio, y seguro que estaremos en comunicación. Muchas gracias, estamos muy atentos, muy amable, y mucha suerte también hay que desearles. Ahora, esto genera susceptibilidades, Javier y Oscar, muchas susceptibilidades. Proponiendo el comentario que yo hice ahorita de el titular, hágame el favor, José, y lo vuelve a ponchar, ha generado susceptibilidad entre algunos internautas, porque sí tiene su tendencia. Con el 51.20% de los votos a favor de Nicolás Maduro, ganó las elecciones en Venezuela. 5.150.092, que supone fueron los que democráticamente depositaron los venezolanos y pidieron el retorno a la democracia. Entonces, para mí, de pronto estoy muy equivocado, lo que vas a ver, pero para mí lo que hoy se vive en Venezuela no es democracia. Si hubiese ganado la oposición a través de Edmundo González, perdón, sería el retorno de la democracia. ¿O no? ¿Qué piensan ustedes? Porque otra persona me escribe al respecto, que de alguna manera hay tendencia, y si hay tendencia, eso es inevitable, por lo que yo creo que es democracia, y no es democracia. Pues, don Roger, mire, yo le voy a decir una cosa, sinceramente, si esos 5 millones de votos en efecto se pueden demostrar, que fueron 5 millones y que el otro candidato sacó lo que dice el Consejo Nacional Electoral que sacó, pues no hay nada más que aceptar que ganó la democracia en Venezuela. Pero hay demasiadas dudas si en efecto esa fue la gente que votó, si en efecto esas son las cifras y si en efecto esas cifras favorecen a Maduro. Yo creo que hasta que no haya una transparencia sobre los resultados, va a ser muy difícil que el régimen de Maduro plantee y sostenga el discurso de que ganó. Eso es demasiado complicado para un régimen como ese, y obviamente la comunidad internacional y la oposición en el exterior van a seguir presionando con toda la fuerza posible para que ellos sean claros y transparentes. Mire, y hay un tema fundamental frente a los comentarios que nos están llegando, don Roger y don Javier, aquí es el poder de la información, y es que hay una presión bastante fuerte por parte de la ciudadanía de otros países, como por ejemplo México,
como por ejemplo Salvador, como por ejemplo Perú, donde están diciendo que si los gobiernos que a ellos los representan aceptan el triunfo de Nicolás Maduro, los ciudadanos no lo van a aceptar. Lo que usted decía, Roger, es que esto genera susceptibilidades muy grandes, y ahí es donde inclusive los mandatarios de otros países de América Latina y del mundo tienen que analizar cómo van a tomar todo este tema de las elecciones en Venezuela, porque ahí hay un descontento a nivel mundial. Es que no solamente en América Latina, sino a nivel mundial, porque todos creen que hubo un fraude en estas elecciones. Nadie considera que Nicolás Maduro ganó en una democracia. Es decir, hay mucho que analizar, mucha tela por cortar, y creo que gobernar en un país donde nadie cree que ganó bajo los parámetros de la democracia va a ser muy difícil. Bueno, estoy viendo muchas personas que están conectadas, escribiendo. Hago la pregunta y qué rico escucharlos y leerlos. Qué tan bueno que estén en esas. Porque yo voy a seguir insistiendo, esto es opinión. Por supuesto, no se trata de tendencia. Miren otro comentario. Ese fue un buen fraude por Maduro, dice Roel Ángel Durán. Y hemos venido recibiendo comentarios. El salvadoreño desconoce a Maduro, dice Orantes Héctor. Ángel Ramírez dice, también en México desconocemos el robo de las elecciones de Maduro, y si no lo hace el presidente Obrador, lo desconocemos el pueblo mexicano. O sea, me refiero a que Ángel está diciendo que si el comentario o la posición del presidente Obrador es en contra, pues de los mexicanos sí, está muy bien. Cuando la ley ya no te protege de los corruptos, sino que protege a los corruptos de ti, sabes que tu nación está condenada. Ayn Rand. Es que allá va mi comentario. El hecho de que el voto, que es un mecanismo democrático de participación, en nuestra Constitución Política de Colombia está, artículo 103, mecanismos democráticos de participación, entre ellos está el voto y otros 6 más. Entonces, el hecho de que haya habido votación y hayan votado los venezolanos y hayan dado un ganador, no sabemos realmente cuál es. Siempre se estuvo pensando que el ganador iba a ser Edmundo González, y de un momento a otro aparece con mayor votación Nicolás Maduro. Ese hecho, supongamos que sea real. Voy a dar la posibilidad para el análisis de que supongamos que ese dato es real, que en realidad hubo más de 5 millones favorables para Maduro en contra de Edmundo González y el resto de candidatos. Listo. Pero eso implica vuelta a la democracia. Esa es mi pregunta, porque hemos venido diciendo que se viene sufriendo, entre comillas, por gran parte de la población, entre ellos 8 millones de venezolanos que han tenido que emigrar de su país. Se ha venido viviendo durante 25 años una dictadura, un régimen totalitario que es contrario a la democracia. Entonces, mi pregunta y mi inquietud a propósito del titular nuestro es el hecho de que mediante mecanismo democrático de participación, que es el voto, hayan ganado los seguidores de Maduro, y Maduro, por supuesto, para continuar durante 6 años más al frente, para sumar entonces 31 años de dictadura. Eso quiere decir entonces vuelta a la democracia, porque se supone que lo que quería la oposición en cabeza de Edmundo González, quien tenía supuestamente esa votación que ustedes están viendo en pantalla, 8.780.000 votos, y resultó al final con 4.445.000 votos. Eso, vuelvo y digo, es vuelta a la democracia. No obstante, lo que se quería por parte de la oposición era eso, vuelta a la democracia, o realmente se continúa en el totalitarismo, en la dictadura, en un régimen que es el chavista. Esa es mi inquietud, y tiene que ver con cultura política. Con pensar no tiene que ver con posiciones políticas, sino con cultura política.